En 2010 yo tenía un trabajo que hoy nadie sabe que existió. Trabajaba para unas empresas que se llamaban Appen y Lionbridge. Mi trabajo era este. Me sentaba frente a una computadora, de hecho le decían el trabajo de las computadoras. Todos mis amigos lo conocían así. Me sentaba en esa computadora con resultados de búsqueda. Y lo único que hacía era calificar. Esto es spam, esto es relevante, esto no es. Inclusive había otras campañas que veías imágenes, veías gatitos, perritos y tú decías, este es un pato, este es un perro, ibas diciendo si sí o si no. Yo le estaba enseñando a una computadora qué era basura, qué era un perro o qué era un gato. Esto era en el 2010 y de hecho estas empresas trabajaban para compañías como Yahoo en aquel entonces o Google. Nadie lo veía, el usuario escribía su búsqueda en el motor de búsqueda de Yahoo, de Yahoo y Google, le salían resultados mágicamente buenos y jamás se enteraba que había miles de personas como yo del otro lado entrenando ese resultado. Y de hecho estaba interesante, en aquel entonces el dólar estaba en 21 pesos más o menos, o es lo que recuerdo, y me pagaban 9.50 la hora. Era un buen trabajo. 15 años después, todo el mundo habla de la magia de ChatGPT y casi nadie sabe que debajo de esa magia existe exactamente el mismo oficio. Hoy tiene un nombre técnico que se llama, obviamente con sus siglas en inglés, RLHF. Aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana. Suena sofisticado, pero es eso. Básicamente, miles de personas calificando respuestas a mano. Esta respuesta es mejor que la otra, esta es dañina, esta ni siquiera la pongas. Es el mismo trabajo que yo hacía en 2010 en versión moderna. Yo clasificaba spam a mano. Clasificaba que era dañino, que era un perrito, que era un gatito para el buscador. Hoy, ese trabajo, como lo dije, es RLHF y sin él no existe ChatGPT. Y quiero decir una cosa más, porque es verdad y porque casi nunca se cuenta. Mucho de ese trabajo hoy se hace en países como en Kenia, por centavos, por gente que nadie ve. Y no lo digo para arruinar la fiesta de la inteligencia artificial, lo digo porque es la prueba de lo que vengo a decir el día de hoy. La magia de la inteligencia artificial siempre ha necesitado juicio humano invisible, siempre. Lo que parece automático no lo es, nunca lo fue. Y esa es la historia de esta charla. Porque si entiendes eso, que debajo de cada sistema mágico hay decisiones humanas, buenas o malas, entonces entiendes por qué el 95% de los proyectos de inteligencia artificial hoy fracasan. Y sobre todo, vas a entender cómo estar en el otro 5%. Vamos con eso. Empiezo con el dato más incómodo de la industria, que recientemente lo mencioné. El MIT estudió pilotos de empresas que hacían proyectos con la inteligencia artificial. El resultado, ese 95% no produce ningún impacto medible. 95%. No es que salga regular, es que no mueven un solo número en el negocio. Es como dicen, no mueve la aguja para absolutamente nada. Y aquí la pregunta obvia es, ¿cómo puede ser si esta tecnología es magia? Ok, bueno, segundo dato. El mito del 10 por. Nos dijeron que la inteligencia artificial multiplicaba la productividad por 10. Y como yo he estado en equipos de desarrollo y tecnología, voy a hablar de ese giro, de ese nicho. Entonces, relacionado con eso, se midió en equipos reales de desarrollo la adopción de este tipo de herramientas. Esa adopción subió un 65%. Y el throughput, ¿a qué me refiero con throughput? La cantidad de código que se entregaba, en realidad subió un 7.76%. O sea, ni siquiera 8%. No 10 veces más, no el 8%. Ojo, 7.76% es real y es valioso. O sea, si yo le dijera a una empresa, vas a estar entregando un 8% más, que sea código validado y de valor, puta, ¿dónde firmas? El problema no es el número, es la distancia entre el número y el discurso. Que la inteligencia artificial te va a ayudar a hacer todo por 10 por. Y llegó al 0.08 por, ¿no? Esa distancia tiene consecuencias, presupuestos mal puestos, mal pensados, expectativas rotas,
y proyectos cancelados que sí servían. Todo eso y más. Y el tercer dato, que es mi favorito, es una confesión colectiva. Y de hecho, yo también estoy involucrado en ese. Hoy, el 46% del código nuevo lo escribe una inteligencia artificial. Obviamente, en empresas que producen inteligencia artificial o están totalmente automatizados es mucho más, pero en promedio. Casi la mitad. ¿Y sabes cuánta gente confía en ese código? El 33%. Escuchamos otra vez. Usamos herramientas para la mitad de nuestro trabajo y 2 de cada 3 no confiamos en lo que produce. Entonces, esto no es adopción, esto es fe. Y cuando una industria entera opera por fe y no por medición, no tienen un problema de tecnología, tienen un problema de entendimiento. Y creo que ese problema es algo que estamos por resolver en los próximos 3 años. Yo vengo de producto, 12 años construyendo productos, y en producto hay una regla que dice, ningún marketing salva a un producto que no resuelve una necesidad real. Puedes tener la mejor campaña de la historia, pero si el producto no resuelve absolutamente nada, lo único que vas a lograr que haga ese marketing es que más gente descubra más rápido que no sirve eso que estás haciendo. Ahora mira la industria de la inteligencia artificial con estos mismos ojos. Nos ponemos los lentes. Este es el equipo de marketing más grande de la historia. Todos los que venden inteligencia artificial. ¿Por qué? Hay keynotes, hay demos, hay promesas de 10 por. Hay muchísimo contenido de todo esto en internet y no estoy diciendo que eso esté mal. Pero esto lo cambia todo. Están promoviendo implementaciones que nadie validó. No el modelo, porque el modelo funciona. Los LLMs funcionan, la tecnología funciona. Lo que nadie validó es tu caso, tu proceso, tu problema. Compramos esa campaña sin revisar si teníamos la necesidad. Y es por eso que en muchos de los contenidos que uno llega a ver en internet, que te piden una palabra para que te manden una guía, que te manden un ebook o algo por el estilo, solamente nos estamos llenando de documentos a los que nunca vamos a llegar porque ni siquiera les entendemos. O en primera instancia, ni siquiera tenemos el tiempo para leerlos. Por eso, el 95%. No falla la tecnología, falla lo que pusimos alrededor. Entonces, la pregunta correcta no es, ¿funciona la inteligencia artificial? La pregunta es, si la tecnología funciona, ¿por qué falla tanto? 2 razones, solo 2 razones para contestar esta pregunta. La primera, 1, automatizamos sin entender el problema. Y 2, no sabemos dónde exigirle exactitud a la máquina y no sabemos dónde no. La primera hora de tu proyecto se decide en estas 2. Vamos con la primera. Primera razón, automatizamos sin entender. Y te voy a dar la frase que resume todo lo que voy a hablar en los próximos 10-15 minutos. Antes de automatizar un rol o una tarea, pregúntate por qué existe. Porque los roles o esas tareas no son el proceso. Los roles o algunas tareas son parches. En toda empresa hay alguien cuyo trabajo es, si lo miras de cerca, copiar información de un sistema a otro, mover información de un sistema a otro. Y es porque los sistemas no se comunican entre sí. Nadie diseñó ese puesto. Esto se fue acumulando. Esa es la cicatriz de una decisión de procesos que alguien tomó hace un tiempo. ¿Y qué hace la empresa cuando llega la inteligencia artificial? Dicen, por fin vamos a tener algo que nos ayude a hacer esto más rápido. Vamos a automatizar a Fernanda. Vamos a automatizar a Jorge. Y Fernanda o Jorge no son el problema. Fernando o Jorge son el síntoma. Si automatizamos a Jorge o a Fernanda, lo único que vamos a hacer es automatizar el parche. Y ahora el parche va a correr automáticamente, solo, sin que nadie se dé cuenta de cuándo va a fallar o qué es lo que está haciendo que falle. En realidad le estamos metiendo cosas a la cajita que no producen absolutamente nada. Por eso, antes de automatizar cualquier cosa, yo hago la misma radiografía de siempre. 3 preguntas.
¿Qué entra? Es el input. ¿Qué produce? Es el output. ¿Y para qué sirve o cuál es el resultado? Es el outcome. Que todos buscamos ese resultado en el negocio. Suena bien obvio, y esto que te estoy diciendo, igual muchos de ustedes van a decir, eso ya lo sé, ok. Hazlo con cualquier rol de tu empresa. O vamos empezando con pequeñas tareas. Y vas a descubrir dos cosas. Que hay outputs que no generan o que no alimentan ningún outcome. Reportes que nadie lee y las que nos encanta. Juntas que no sirven para nada o que no deciden nada. Y por otro lado, hay outcomes de los cuales nadie es el responsable. Y aquí viene el concepto central de esta charla. A esto de meterle tecnología a un proceso que no entiendes, yo le llamo digitalizar el caos. Para eso hay muchos softwares, mucha tecnología. Pero si tu proceso es un caos, la inteligencia artificial no te lo va a arreglar. Solamente te va a acelerar ese caos. Entonces, la inteligencia artificial no arregla la falta de entendimiento de tu problema, solo lo ejecuta más rápido. Y lo más interesante es que lo va a hacer más bonito, con más apariencia de autoridad. Y esa segunda parte es la peligrosa, porque el caos de Fernanda o Jorge se nota. El caos generado por una inteligencia artificial, con formato bonito y tono seguro, esa se aprueba. Y es lo que hoy está pasando. Y como no entendemos el proceso, tampoco entendemos qué medirle. Entonces, vamos a entender las métricas o los KPIs. Y te lo advierto que esto te va a doler. Hay un caso muy interesante que me dio mucha risa hace poco, que le preguntaron a un equipo comercial, ¿cuál es tu KPI? Y ellos dijeron, ventas cerradas. ¿Cuántas ventas cerraste? Nunca es un KPI, es el outcome. ¿Cuál es la diferencia? Que el outcome no lo puedes mover directamente. O sea, no llegas el lunes y decir, este lunes se cierran más ventas por decisión propia, por no decir otra cosa. ¿Cuántas llamadas hiciste? ¿Cuántas propuestas mandaste? ¿Cuánto tardas en responderle a los clientes? Eso lo mueves el lunes en la mañana y eso es lo que tú debes estar haciendo. Es como la báscula. La báscula, para alguien que quiere bajar de peso, la báscula no adelgaza. Te pesa si quieres bajar. La palanca no es pesarte más veces al día, es ponerte a hacer ejercicio, comer bien. La báscula solo te dice cómo vas. ¿Y esto qué tiene que ver con inteligencia artificial? Todo. Porque cuando una empresa dice, vamos a usar inteligencia artificial para vender más, está pidiendo mover el outcome directo. Está pidiéndole la báscula que lo adelgace. La inteligencia artificial se puede meter en las palancas, en la llamada, en la propuesta, en el tiempo de respuesta. Pero para eso necesitas saber cuáles exactamente son esas palancas. Y la mayoría no lo sabe. Cuando un equipo te dice que su KPI son ventas cerradas, te está confesando sin querer que no sabe cuál palanca mueve su negocio. Y cuando mides lo que no es, pasa esto. Y es un ejemplo sumamente sencillo que estoy seguro que muchos de ustedes han estado en esta situación. Han sufrido un chatbot. Todos lo hemos sufrido. Ese loop de no entendí, puedes reformular la pregunta mientras tú nada más quieres hablar con un humano. ¿Sabes por qué existe eso? Porque el chatbot es un éxito. En serio, si uno se pone a ver las métricas, sobre todo en las plataformas de chatbots, donde ellos te dan esas métricas, tickets desviados, a toda madre. Costo por contacto, baja. Tiempo de atención, muy bajo. En el reporte interno, el chatbot es la superestrella. El problema que están midiendo un proceso de cara al cliente con métricas internas de eficiencia. El cliente no mide tickets desviados. El cliente lo único que quiere es, ¿me resolvieron o no el problema? Una sola cosa. Entonces, ¿el chatbot es barato para la empresa implementarlo? Sí. De hecho, hay muchas empresas que se dedican a vender software para implementar chatbots. Pero muchas veces llega a ser carísimo para el cliente. Y tarde o temprano, lo que es caro para el cliente también se vuelve carísimo para la empresa. Nada más que aparece en la otra línea del estado de resultados y meses o años después que uno se da cuenta de que el chatbot era el problema. Este es un ejemplo muy sencillo y muy claro de cómo digitalizar el caos en el peor lugar posible, que es la puerta de entrada a tu negocio.
Y entonces, ¿cómo se ve un proceso cuando sí lo entiendes? Imagínate tu negocio como un río. Por la izquierda entra todo. Cada pedido, cada prospecto, cada peso. Y el río se va abriendo en brazos. Por aquí pasa la mayoría, por acá se desvía una parte y hay brazos que se van haciendo flacos, flacos, flacos y se secan. Ahí se te está fugando el negocio. Y a la derecha, al final del río, sale lo que sobrevivió. Ese mapa existe y de hecho esos mapas a mí en lo personal se me hacen muy, muy interesantes. Se llaman Sankey's, si es el nombre, si quieres saber el nombre técnico. Y el que te estoy escribiendo son de casos reales. De hecho, empresas como Nubank, empresas como Google, muchas veces los publican, los he visto mucho en LinkedIn, cómo es su estado de resultados y cómo llegan al porcentaje de utilidad, ¿no? Todo eso, el resultado que se ve hasta el lado derecho es el outcome. Cada una de las ramitas que van fluyendo de izquierda a derecha son las palancas. Con ese mapa no discutes opiniones, ves exactamente en qué tramo se está fugando y ahí es donde vas a actuar. Esa palanca deja de ser una opinión y se vuelve algo relevante hacia dónde atacar. La segunda cosa, y esta es la más incómoda, cuando construyes esto con datos reales, el proceso que aparece nunca, nunca es el que te contaron en la entrevista. ¿A qué voy con esto? A que a uno lo contratan para algo y si uno hace algo parecido mapeando todas las partes del proceso, ese proceso que te mostraron en un principio es definitivamente nada que ver con para lo que te contrataron. Tu proceso real no es el que cuentas cuando te preguntan. Ese está en los logs, está en las tareas que estás desempeñando. Esto tiene hasta disciplina propia, se llama Process Mining. Minar los registros de tus sistemas para reconstruir el proceso verdadero. No necesitas saber la herramienta, quédate con la idea. El proceso real se descubre, no se declara. Ahora sí, esto de digitalizar el caos te suena probablemente nuevo. Te tengo noticias. La industria, por lo menos en la que yo he estado, lleva 15 años tratando de resolver y le sigue dando vueltas al mismo hoyo. No quiere decir que esté mal, pero te lo platico. Mira el patrón. Cada 5 años, más o menos, la industria, sobre todo en la tecnología, inventa un rol nuevo para limpiar el caos de la ola tecnológica. Lo que la ola tecnológica anteriormente digitalizó. Por ejemplo, llegó la nube y el software continuo, nació un rol que se llama DevOps. Se llenaron las empresas de herramientas de ventas y marketing que no se hablaban, salió RevOps. Todo el mundo hizo modelos de Machine Learning, nació MLOps. Y adivina qué sigue. AIOps, el rol que va a limpiar el caos que estamos digitalizando ahorita mismo en esta ola, ya está pasando. Y esta vez el caos se fabrica más rápido que nunca, por una razón muy concreta. Hoy cualquier equipo tiene las herramientas de AI suficientes para construir su propia mini app. Ventas tiene la suya, operaciones tiene la suya, finanzas tiene la suya, nadie ve el conjunto. Son silos totalmente nuevos y cada quien en su lado, a velocidad récord. De hecho, no mentiría que puede ser una idea billonaria de algo que ayude a conectar todo eso que han hecho todos los equipos. Eso le daría continuidad y sería muy interesante. Bien, esa fue la razón número 1. Automatizaciones sin entender el problema. Es el más común. Pero la razón número 2 de por qué fracasan los proyectos de inteligencia artificial es la más profunda, es la que casi nadie la ve. Y es la que a mí más me apasiona, igual y por el contexto o el antecedente de lo que me he dedicado a lo largo de este tiempo. Todo esto me pasó en carne propia y me pasó construyendo sistemas para empresas, sistemas para usuarios, pero hoy quiero poner un ejemplo muy sencillo, que de hecho me pasó subiendo videos a Instagram. Hice un experimento, el mismo video, exactamente el mismo archivo, en 2 cuentas distintas. Igual y varió el día, pero los analytics son muy reales, lo que te da Instagram. Y si ustedes han publicado algo, ahí los pueden ver. No me tienen que creer, solo mirarlos. La cuenta 1
llegué a 2000 vistas. Igual es porque voy empezando. Cuenta 2, llegué a 200 vistas. El mismo video, resultados opuestos. Mi primera reacción fue, esta porquería está rota, o el algoritmo me odia, o algo así. Pero no es un bug, o sea, no es un error, es un mecanismo. El sistema de recomendación está diseñado para explorar, para probarte con audiencias, para que sea totalmente creativo, sea probabilístico, en momentos distintos, contra competencia distinta, todo eso. El mismo contenido, por diseño, produce resultados diferentes. La variación no es el error del sistema, es el sistema. ¿Y por qué te cuento esto en una charla de inteligencia artificial? Porque los modelos funcionan exactamente igual. Y casi nadie lo ha visto de frente. Si tú a un modelo de inteligencia artificial le preguntas 20 veces lo mismo, 20 veces vas a tener respuestas diferentes. Igual es la idea, igual cambia el formato, igual y cambia la conclusión. Puede ser muy similar, pero eso no es un defecto, ese es el sistema. Así está construida la máquina, está diseñada para variar y es justamente lo que lo hace creativo, lo que hace que no te dé 20 veces el mismo párrafo muerto. El problema no es que la máquina varíe, el problema es dónde estás parado cuando varía. Si le pediste 20 ideas para un anuncio, la variación es un regalo. Si le pediste el cálculo de tu nómina porque tú creaste un sistema, la variación es una demanda laboral. Misma máquina, mismo comportamiento. En un lado es la función, en otro lado es la catástrofe. Entonces, la pregunta cambia completamente. La pregunta correcta no es ¿cómo hago que la inteligencia artificial sea exacta? Es ¿dónde necesito que sea exacta? Y para responderlo no necesito una gráfica. Voy a utilizar este escenario. Me voy hacia el lado izquierdo. De este lado, el error es gratis. Si le pido 20 ideas a la inteligencia artificial de fiestas y 15 son malas, no pasó nada, me quedo con las 5 buenas. Me voy hasta el lado derecho. De este error, el error cuesta dinero o cuesta cárcel, inclusive. Si el sistema calcula mal una dosis, una nómina, un impuesto, nadie te pregunta qué tan creativo estuvo, ¿no? Entonces, entre lado y lado, hay 5 zonas. Las voy a caminar contigo y te las voy a explicar. Tú fíjate en cuál te reconoces. Número 1, el extremo izquierdo. Le pido cosas a la inteligencia artificial y elijo la mejor. Creatividad pura, el error es gratis. Un pasito a la derecha. Posición 2. Tengo mis prompts guardados. Una librería, las que tú quieras. Ya produces con una estructura. Ya sabes qué tipo de prompt es para qué. Me voy al centro. Posición 3. Conecté la inteligencia artificial a mis procesos. Ya hay reglas validando el flujo. Posición número 4. Mi sistema comprueba su propio trabajo. Ahí ya hay tests, hay señales. El sistema se empieza a revisar solo. Y el último paso, hasta la extrema derecha, y la última, la inteligencia artificial traduce. Y un motor exacto decide. Ahí, la inteligencia artificial ya no calcula nada. Orquesta cosas que no se equivocan. Entonces, aquí lo interesante. Fuera de la pregunta, ¿tú en cuál frase te reconociste? Puede ser desde la izquierda hasta la derecha. Pero aquí lo interesante es que el 85% de la gente vive en estas primeras 2 zonas, donde el error es gratis. Y justamente porque es gratis, porque no queremos que nos cueste, muchos nos queremos quedar aquí, ¿no? Y no es ocurrencia mía. De hecho, hay estadísticas que dicen que los 900 millones de usuarios de ChatGPT, que utilizan ChatGPT cada semana, los que han tocado algo agéntico son como 10 millones. Solamente el 1%. Ok, entonces, el valor del negocio. ¿Dónde es donde está realmente el valor del negocio? Obviamente, uno puede utilizar el espectro como quiera y los procesos pueden tener de cada una de las partes. Pero creo yo que el valor del negocio con la inteligencia artificial está
de este lado, donde el error cuesta, donde realmente puedes ayudar a automatizar, a tener cosas determinísticas. Por eso, fíjate, casi toda la inteligencia artificial que ves en Internet es de marketing o contenido. No es casualidad, es el único territorio donde la máquina brilla por sí sola sin domarse. En cuanto cruzas a donde el error cuesta, la máquina sola ya no alcanza. ¿Y qué se necesita para cruzar? Te lo voy a contar con una historia real. La historia de una fábrica de etiquetas. Existe una empresa de etiquetas que tenía su estado de resultados, sus productos, sus costos, su capital de trabajo. Y le pedí a un sistema de inteligencia artificial que respondiera a la pregunta que todo dueño le interesa saber. ¿Qué me conviene producir y cuánto? En términos simples, yo lo que hice fue pedirle a una calculadora gigante que resuelve millones y millones de combinaciones que me diera la respuesta. Le cargué los documentos, ¡pum! Ahí está. El sistema hizo su trabajo. Obviamente, cuando tiene dudas, me va a preguntar como consultor, ¿cuántas horas de máquina tienes? ¿Cuánto capital? ¿Qué mínimos necesita el cliente? Tradujo todo eso a matemáticas y la calculadora escupió un óptimo de producción. Ok. Y aquí pasó la primera cosa que me encantó. En una de las corridas, el sistema se equivocó, pidió algo imposible, eso me dijo. Y la calculadora contestó que no hay solución. ¿Sabes qué hizo el sistema? Se corrigió solo y lo volvió a intentar. Esto es lo que decíamos hace un momento, un sistema que comprueba su propio trabajo. Hasta aquí, todo hermoso. Lo compro. Ahora viene la parte por la que hice todo esto. Corrí el sistema otra vez, pero esta vez, en la entrevista, una restricción de las cuales me estaba preguntando el sistema se tradujo mal. De hecho, hasta me preguntó otra cosa distinta. Un compromiso de volumen mínimo con un cliente se perdió en la traducción. Digámoslo así. El resultado, números precisos, plan completo, matemáticamente perfecto, hasta con decimales. La calculadora no se equivocó nada y el plan estaba mal. Le queda mal un cliente y este costo no aparece en ninguna celda. Y el cliente se va. Exacto, factible y completamente equivocado. Esto se llama ilusión de precisión. El error no desapareció, se movió río arriba al momento de la traducción, cuando me estaba preguntando, donde nadie lo ve. Y salió por el otro lado disfrazado de certeza. Como dije, inclusive con decimales. En todo esto no tienes ningún control de lo que sucede en la caja negra. Entonces, ahí es donde entra esa habilidad. Que por mí, yo podría decir, yo que he estado en tecnología tanto tiempo, esta es la habilidad de la próxima década. Y no es prompt engineering, es decidir capa por capa tu sistema. Aquí exijo exactitud y aquí voy soltando para la creatividad. Y justo aquí o aquí pongo a un humano a verificar la traducción. Y es justamente eso lo que la máquina no hace. Ese es el trabajo de nosotros. Última parte. ¿Cómo se ve cuando se hace bien? Y traigo un caso mío, no teoría. Hace un tiempo automaticé un proceso real de una operación. De hecho, era un agente que clasificaba tickets de soporte. Y antes de escribir una sola línea de código, hicimos lo que les conté, la radiografía, input, output y el resultado del outcome. Paso por paso del flujo. Y a media radiografía apareció un paso que nadie podía explicar. De hecho, nos preguntamos para qué servía. La respuesta siempre fue, lo seguimos haciendo así. Y era básicamente un reporte que se hacía, que se mandaba todos los días a través de Slack, que nadie leía. Y llevaba año y medio ejecutándose, algo así, por costumbre. Pero nadie lo pregunta. Y de hecho, hasta consume dinero. Pero ¿sabes cuál fue la mejor automatización de todo el proyecto? Justamente borrar ese pasito. No se tuvo que hacer nada más que eliminar esa partecita. Y ahí está la lección. Si hubiéramos metido inteligencia artificial directa, cárgale todo el proceso, sin que nadie lo hubiera revisado, sin radiografía, hoy tendríamos un robot ejecutando perfectamente un paso inútil. Para siempre digitalizando el caos. Y esto es un ejemplo muy burdo, pero estoy seguro que en cada empresa hay
muchas cosas que pueden tener menor o mayor impacto. Ahora, cuando ya hiciste ese trabajo, cuando el proceso está entendido, bien estructurado, entonces sí viene el paso más grande. No sé cómo le queramos llamar, pero ya es utilizar inteligencia artificial para poder automatizar. Y no solamente eso, sino poder lograr que la inteligencia artificial lo llegue a gestionar, que mire las métricas, que detecte el tramo que se fuga, que proponga el ajuste. Eso es a lo que realmente deberíamos de llegar todos. Cuando ya estructuraste el proceso, el paso lógico es que la inteligencia artificial lo gestione en ese orden. En una empresa que hizo la tarea, ese es el siguiente nivel. En una empresa que no la hizo, esa misma frase de que la inteligencia artificial lo gestione porque es mágica y sabe todo, es la receta exacta para ese 95% que les platicaba al inicio. La diferencia entre el clímax y la catástrofe no es la tecnología, es el orden. ¿Y qué separa a un agente de juguete de uno que aguanta para producción? Hoy hay mucho ruido sobre esto. Se venden cursos, se dibujan diagramas, en redes sociales hay muchísimo de esto, los loops agénticos, como si fuera el gran descubrimiento. Te cuento un secreto, el loop son 30 líneas de código, 30. El modelo piensa, usa una herramienta, mide el resultado, decide si sigue. Ese es el famoso loop. Lo difícil no es el loop, lo difícil es la señal de verificación, de todo lo que les hablé hace un momento. Que el sistema tenga contra qué comprobarse, cuáles son esas métricas. Sin eso, un loop no converge, acumula error con confianza. Cada vez se vuelve más seguro de sí mismo y más lejos de la realidad. Y alrededor de esa señal hay 3 disciplinas. Te las doy con nombre técnico porque es del mundo del cual vengo. Evals o los exámenes. Pruebas que le pones al sistema para saber si un cambio le mejoró o solo se siente mejor. Casi nadie los tiene. Sin exámenes estás optimizando a ciegas. Para eso tienes que tener sumamente claro cuáles son tus métricas, esos KPIs. Segunda disciplina, guardrails o human in the loop, los barandales. Reglas duras que la gente no puede cruzar solo. Y puertas donde una acción importante espera la firma de un humano. El agente propone, en lo irreversible, el humano dispone. Y finalmente la tercera disciplina es la observabilidad, las cámaras de seguridad. Cada paso, cada decisión, cada gesto, cada resultado de cada uno de los pasos grabado. Cuando algo falle, que va a fallar, puedes ver exactamente qué pasó y dónde pasó, en lugar de estar adivinando. Esto no es teoría, de hecho, esto se utiliza en muchas partes de los sistemas que uno puede llegar a construir. Se les dice trazas, a veces logs, y todo eso se tiene que hacer en agentes, corriendo, exámenes, barandales y observabilidad. Todo eso es importantísimo. Y nota, una cosa de los barandales, porque cierro la historia donde empezó. El humano en el loop, verificando lo que la máquina produce. Eso es exactamente el trabajo que yo hacía en 2010, calificando resultados del buscador. La charla empezó ahí y termina ahí. Y vuelvo, nunca ha existido inteligencia artificial seria, sin juicio humano dentro del sistema. Lo que cambió es que ahora el que diseña donde ve ese juicio puede ser tú. Penúltima idea, y es rápida. Nada de esto se construye una vez. No sé si es el mejor ejemplo, pero los que tienen iPhone, no sé si se acuerdan de Liquid Glass. Liquid Glass es básicamente una actualización de su sistema operativo. ¿Y por qué estoy citando a Apple? Porque Apple es de las empresas con mayores recursos para invertir en tecnología y para hacer mejores experiencias. Ok, ¿a qué voy con esto? En que en la primera iteración, donde se sacó por primera vez la beta de Liquid Glass, hubo algunos temas, llovieron reclamos. De hecho, inclusive no se leía mucho, era como más opaco, era mucho ruido visual. Pero fueron iterando, y de hecho hasta hoy en día no todas las aplicaciones tienen Liquid Glass,
Pero el ejemplo de Instagram otra vez, que ustedes pueden estar haciendo scroll y hasta se hace chiquito el liquid glass, le das para arriba, se vuelve a hacer grande y es muchísimo más fácil como la interacción, la navegación. ¿A qué voy con esta idea? Lanzar algo, recibir una señal, ajustar, volver a ajustar y entender, eso es justamente lo que todo el mundo debe de hacer. Y es lo que Apple con todo su dinero está haciendo. Nadie puede diseñar la versión final de algo, ahorita hablando de mini apps, agentes o lo que sea, ni tu sistema tampoco. De hecho, nadie puede. Iterar no es una señal de que salió mal. Iterar es el método para seguir avanzando y seguir evolucionando para tener más valor. Un sistema con inteligencia artificial que no se está midiendo y ajustando no está terminado, aunque suene irónico. Y repito la frase, un sistema con inteligencia artificial que no se está midiendo constantemente y ajustando por un humano no está terminado, aunque suene irónico. Y ahí la importancia de la data y su análisis. Y cierro con esto. Llevamos 40, 50 minutos hablando de inteligencia artificial, tecnología, experiencias, y no te enseñé ningún prompt mágico. Te enseñé otra cosa. ¿Dónde mirar? ¿Qué preguntas hacer antes de automatizar? ¿Dónde exigir exactitud? ¿Dónde exigir creatividad? ¿Dónde poner el juicio humano? Porque el trabajo más valioso de la era de la inteligencia artificial no es el que escribe mejor los prompts, es el traductor, el que agarra el caos del negocio, lo que la gente dice en las entrevistas, lo que está en los logs, lo que está en las trazas, lo que el cliente sufre, y lo convierte en algo que un sistema puede ejecutar sin mentir, y se va iterando. Convertir lo complicado en simple, sin perder precisión. La inteligencia artificial no entiende el problema por ti. Entenderlo y traducirlo, ese es tu trabajo. Y la buena noticia es que ese trabajo no se automatiza, ese trabajo se aprende. Yo llevo 12 años haciéndolo y si a esta hora todo esto que te dije te movió algo, escríbeme, dime qué y por ahí empieza todo. Gracias.